Saludos amigos, soy el profesor Abraham Martínez, con ustedes para presentarles una nueva sección de la Biblioteca del Arte. Entonces, en la primera sesión que se reanudará más adelante, la dejamos ahorita en suspenso para atender otros intereses, abordamos el desarrollo de la escultura de la época clásica, es decir, la escultura griega y romana, y su influencia en la historia del arte europeo. En esta nueva sección de la Biblioteca del Arte, lo que queremos hacer es abordar una serie de cuestiones muy importantes, cuestiones básicas sobre el estudio de la historia del arte. Entonces, he sido profesor de historia del arte en los últimos 10 años de mi carrera, y tanto en el trabajo profesional como también en talleres más o menos informales que he impartido, me he encontrado ciertas preguntas sustanciales, fundamentales, sobre qué es el arte, qué es la historia del arte y por qué debemos estudiar estos dos campos. Desde aquí también hay algo fundamental, ¿no? Que debemos que hacer la distinción, que también es nuestro deber como profesionales, como estudiosos. Se han desarrollado diversas escuelas, pero también diversas tendencias para explicar estas dos preguntas fundamentales. Entonces, por un lado tenemos el medio académico, con sus métodos, con sus formas, con sus autores, y también, en contraparte, el mundo mismo de la cultura, podríamos decirlo así, el mundo de los militantes del arte, la gente que dedica su vida, ya sea como profesional, como aficionado a este tipo de estudios, y que ha desarrollado una serie de ideas, podríamos decirlo hoy en día, patrimonio de la cultura popular, sobre por qué debemos estudiar arte, cuál es su papel en la vida. Entonces tenemos estos dos mundos, uno que podríamos decirlo que es el académico, el formal, el otro que podríamos decirlo es el informal, es el de las tendencias, es el de los hábitos del día a día, que muchas veces, más que confluir, divergen, se contradicen, y también es por eso que muchas veces esto va a generar una profunda incomprensión y confusión en todos aquellos que por un interés, por una curiosidad, por un amor naciente, se acercan al mundo del arte, se encuentran con estas dos nociones que chocan profundamente, y muchas veces precisamente en esa confusión, en esa contradicción, pues o terminan más confundidos o bien desisten de su deseo de estudiar historia del arte. Entonces, aquí, digamos, lo que queremos es prevenir ese choque, prevenir ese golpe, sobre todo porque hay algo importantísimo. Si el arte es tan importante como ciertos discursos en lengua superlativa, con grandes tecnicismos, que alaban y subliman a los autores y a las grandes obras de la historia del arte, nos quieren dar a entender, precisamente a través de tecnicismos, a través del lenguaje rebuscado, lo único que vamos a hacer es alejar al público de nosotros y alejarnos como aficionados de aquello que se supone nos interesa tanto. Y segundo, precisamente no queremos imponer una línea interpretativa, una línea ideológica sobre lo que debe o no entenderse de la historia del arte. Yo creo que eso debe corresponder a aquellos que de una manera más seria quieran verdaderamente, de manera profesional, dedicar su vida a ello,
aunque de todas maneras incluso en el mundo profesional ciertos criterios tajantes, ciertos criterios restrictivos sobre la historia del arte más bien entorpecen el pensamiento. Y terminan igualmente a la gente, incluso a los profesionales que podrían necesitar de esos conocimientos, alejándolos de cualquier posibilidad de convergencia con los mismos. Entonces no nos vamos a poner a explicar por qué debería gustarte el arte, por qué debería ser valioso para ti. Si estás viendo estos videos es porque seguramente ya lo es y ya debes tener alguna pista de por qué te importa la historia del arte. También no vamos a decir qué es lo que tienes que conocer, a quién tienes que leer, qué te tiene que gustar. De nuevo, ya estás estudiando historia del arte porque esto te importa y tienes alguna pista de lo mismo. Entonces, los antiguos criterios restrictivos, dictatoriales, ese punto de vista de esto es lo que tienes que conocer, así lo tienes que entender y esto debe ser importante para ti. No nos interesa ese tipo de juicios en este momento, precisamente porque lo único que hace es establecer una distancia, una marginación entre, por un lado, aquellos personajes sublimes que estudian el arte, aquellos personajes vulgares que no lo hacen, aquellos que solamente de perspectiva superlativa entienden el maravilloso mundo del arte, y aquellos entes inferiores que no alcanzan a comprenderlo. Entonces esos son puntos de vista, como dijimos, marginales, entorpecedores, y que también con el paso del tiempo más terminan sembrando suspicacia que aclarando las cosas. Entonces también aquí cabe comentar que esta serie de videos no solamente será la construcción de un discurso desde mi persona. No voy a darles mi opinión nada más sobre todos estos temas, sino que antes que nada, precisamente porque lo que necesitamos es una guía, una pedagogía para poder entrar al mundo del arte, vamos a usar un texto fundamental, uno de los consentidos de la academia hasta nuestros días, un libro fácilmente conseguible, hay muchas versiones del mismo, muchos formatos, y que ha sido una de las herramientas de formación más importantes de generaciones, tanto de estudiosos de artistas como de aficionados, como también de profesionales del mundo del arte. Si muchos de nosotros no lo citamos, si muchos de nosotros, digamos, profesionales, no siempre lo enunciamos, es precisamente porque es un libro tan fundamental, tan básico, tan necesariamente conocido, que nos queda completamente sobreentendido que tú conoces algo de ese libro de así digamos como de lejitos, te es familiar y seguramente algo aprendiste de él. Entonces el libro que vamos a abordar es La historia del arte de Gombrich. Entonces Ernst Gombrich migrado a Inglaterra, llegó a ser profesor del Instituto de Arte de la Universidad de Londres y bueno, va a desarrollar uno de los textos fundamentales para el estudio de la historia del arte, un libro que podríamos decirlo así, se debe leer, se debe tener. Pero también aquí hay algo fundamental. Muchos de nosotros en la carrera lo leímos de rápido para sacar los datos fundamentales y contestar el examen. Pero este libro, sobre todo en su primer capítulo, en su introducción, que es donde nos vamos a detener, tiene excelentes consejos para el neófito en la historia del arte. Es un libro muy amable, muy
muy asequible, muy accesible en su lenguaje. Vamos a irlo leyendo pausadamente para sacar de él sus conceptos fundamentales. Y precisamente, bueno, para ir extrayendo los puntos fundamentales de su pedagogía. Entonces ese es el valor de la serie que empezamos con este video. Entonces nos estamos viendo pronto. Muchas gracias por su atención.